Apreciados amigos, para mí es un honor estar en este encuentro y querida Maimuna, esta presentación que he querido compartir hoy es un proyecto que vengo adelantando prácticamente desde el primer día de gobierno y es construir un camino donde el concepto de desarrollo sostenible tenga como principio este mensaje: el camino a cero, es decir, el camino a ser un país carbono neutral para el año 2050. Y esto es muy importante porque toda la discusión sobre los asentamientos humanos, sobre el desarrollo urbano, sobre la forma en la que nacen, crecen, se expanden las ciudades, está también íntimamente relacionada con que tengamos este inmenso patrón. Porque hoy estamos viviendo no una circunstancia de cambio climático, estamos viviendo en el planeta una verdadera crisis climática. Y esto lo expreso porque el mundo hoy está viendo que al año se están emitiendo alrededor de 51.000 millones de toneladas de gases efecto invernadero que han aumentado la temperatura del planeta, y esos incrementos de temperatura están detonando asimismo situaciones de desastres naturales. Estamos viendo cómo se presentan más inundaciones, más sequías. Estamos viendo cómo los niveles del mar en muchas ciudades amenazan el territorio continental. Estamos viendo también cómo la erosión costera se vuelve una amenaza para el desarrollo urbano, aún en ciudades como Cartagena de Indias. Vemos además que muchos cuerpos naturales, glaciales y también de nevados en el planeta están siendo seriamente amenazados, y sobre todo los ecosistemas de alta montaña, también conocidos como páramos. Y menciono todo esto porque a veces se piensa que estas discusiones no son discusiones diarias sobre el hábitat y sobre los asentamientos urbanos. Claramente, entre más se deteriore el clima, más amenazada va a estar la convivencia en los asentamientos urbanos. Solamente en la ciudad de Bogotá, la principal fuente de agua es un ecosistema de alta montaña que es un páramo, donde tenemos la reserva de Chingaza. Tenemos también otro de los páramos más importantes de nuestro país, que almacena y regula el suministro de agua para ciudades como Medellín, y en el eje cafetero ni hablar. Plantear de manera categórica que la protección de estos ecosistemas es estratégico para el futuro de los asentamientos tiene que hacer parte de nuestro diario vivir. Y lo señalo sobre todo porque tenemos que fijar unos derroteros claros. No solamente no es negociable la temperatura de 1.5 grados centígrados, sino que tampoco es negociable en este momento que todos los países asumamos un compromiso ético y moral al respecto. ¿Por qué esta discusión es tan importante en un país como Colombia, Maimuna? Porque Colombia tiene el 52% de su territorio como bosque tropical. 35% de nuestro territorio es Amazonía. Tenemos el 52% de los ecosistemas de alta montaña, también conocidos como páramos, y tenemos 950.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales, donde tenemos reservas como la Sea Flower, en el caso del archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos, o tenemos también el archipiélago de Malpelo y la Reserva Especial de Yurupari, que es uno de los sitios más importantes en términos de especies marinas en el Pacífico tropical. Esa realidad nuestra nos obliga a entender que somos también el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo.
e inclusive los asentamientos urbanos tienen que entender que la forma en la que se articulan entre el consumo y la gestión de esos asentamientos también favorece o pone en peligro esa biodiversidad. De ahí que nosotros estemos acuñando el concepto de biodiversidades, ciudades que protegen de manera estructural la biodiversidad. Y Colombia es un país que tan solo representa el 0.6% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero es uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático. Podemos estar en el top 10 de países más amenazados por la crisis climática. Y nuestro compromiso fue expresado hace pocos días en Glasgow. Fuimos a Glasgow con esa idea de ser un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales de CO2, pero le planteamos al mundo que seremos un país carbono neutral para el año 2050 y que seremos además un país que reduzca en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Pero de la mano con lo que también ha sido parte del objetivo de ONU Habitat, que tiene que ver con la protección de ecosistemas, nosotros no vamos a esperar lo que dijimos en el Leaders Pledge for Nature, de llegar al 30% de áreas protegidas en el 2030. Vamos a lograr ese objetivo en el año 2022. Y esto trasciende porque Colombia también ha asumido otros pactos, entre ellos el que ustedes ven en pantalla, que fue el Pacto de Leticia, suscrito por 8 países hace 2 años, donde establecimos la urgencia de proteger la Amazonía, donde vamos a unificar criterios orientadores, medidas de acción, indicadores, gestión también de productos naturales, limitar y desincentivar el uso de maderables y también llevar una discusión a esas ciudades amazónicas que en América Latina superan los 40 millones de personas, para que tengan una armonía vigorosa con la protección de este importante pulmón del mundo que está dentro de nuestra soberanía. Y la visión nuestra es integral, y por eso quiero plantearla en esta conversación. Es integral porque nosotros necesitamos que la forma en la que las ciudades se diseñan, se gestionan, consumen y generan también una ética del antropoceno, donde el ciudadano es consciente de cómo reducir su huella individual, es trascendental. Y esto toca distintos niveles de desarrollo. Esto implica que asumamos que esas áreas protegidas que tiene nuestro país pueden también ser una gran oportunidad, sobre todo porque en el caso del territorio colombiano, las áreas protegidas hoy, los parques naturales de nuestro país, solamente en esa categoría, pueden tener un tamaño cercano al de todo el Ecuador. Estamos hablando de cerca de 270.000 kilómetros cuadrados. Y adicionalmente, cuando miramos el resto de ecosistemas a proteger, si los estructuramos bien, pueden también ser una herramienta para unir el desarrollo de las ciudades con los mercados de carbono, para por esa vía también sostener en el tiempo esta conservación. Y quizás una demostración también fehaciente fue lo que hicimos recientemente en Glasgow con el gobierno de Costa Rica, con el gobierno de Panamá y con el gobierno del Ecuador, que fue declarar entre los 4 el área protegida marina más grande del mundo. Solamente nuestro país declaró áreas protegidas por más de 190.000 kilómetros cuadrados. Todo esto tiene que ver también con una idea. Tenemos que unificar el desarrollo urbano, los asentamientos, con un propósito constante para sembrar árboles, que son la principal tecnología que tiene el planeta para la captura de gases de efecto invernadero y particularmente de CO2. Colombia se unió, Maimuna, hace prácticamente 2 años al One Trillion Trees Initiative. Y nuestra meta es sembrar 180 millones de árboles para agosto del año 2022
y vamos a cerrar este año con 120 millones de árboles sembrados. Y además decidimos llamar a más de 11 ciudades para que se declararan biodiversidades, con más de 14 indicadores que tienen que ver con la gestión del transporte, el consumo de energía, el manejo de desechos, el consumo de iluminación, y algo también que es fundamental: cómo podemos cambiar hábitos en el diseño de nuestras viviendas y en la forma como las viviendas son intensivas en el consumo de ciertas energías, para que tengamos también una vivienda que sea acorde con el propósito de ser carbono neutrales para el año 2050. Y claro, eso también tiene que estar bajo el prisma de la economía circular: producir conservando y conservar produciendo. Y que al interior de cada familia y de cada edificación y de cada solución de vivienda tengamos los conceptos de reducir, reciclar y reutilizar. Y a nosotros nos complace que ya son más de 250 empresas que se han unido en el propósito de la carbono neutralidad y que se han unido también en el propósito de hacer de la economía circular su principal eje de demostración. Pero asumiendo también otro compromiso: luchar de manera categórica contra la deforestación. Lanzamos, por ejemplo, decretos para desincentivar el uso de maderables en la Amazonía y más bien estimular las cadenas productivas con frutos amazónicos como el copo azul, el arazá, el azaí, el camu camu, como el sacha inchi. Y estamos también con todo el sistema nacional ambiental de nuestro país adelantando reformas que han sido estratégicas para condenar los delitos ambientales, pero establecer también el pago por servicios ambientales para los asentamientos que tenemos en zonas rurales, donde puede ser permeado por el deseo deforestador de algunos sectores que están en la criminalidad o en la ilegalidad. Y hemos también dado otro paso que es fundamental, Maimuna. En esta visión de un mundo que llega a la carbono neutralidad y de asentamientos urbanos que tienen además una ética orientada a esos propósitos, que son además parte central del lograr cumplir la Agenda 2030 para el 2030, es que tengamos herramientas de financiamiento verde. Y ahí, Maimuna, uno de los temas que quiero expresar es que podamos lograr mayores emisiones de bonos verdes por parte de los países, asociados también con indicadores y metas claras en materia de hábitat y en materia de vivienda sostenible, de transporte sostenible, de transición energética y de gestión de residuos, que pueden al mismo tiempo orientarse a transformaciones que lleguen hacia lo que se conoce hoy como waste to energy, que es pasar del desecho a una forma de energía. ¿Por qué esto es importante y por qué para nosotros esto no es teórico? Porque ya el cambio lo empezamos a gestar en Colombia. Lo que ustedes ven en este lado de la pantalla es Colombia en el año 2018. Tan solo teníamos 28 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales. Y lo que ustedes ven en el fondo verde es la Colombia de hoy, donde entre proyectos que ya han concluido, proyectos en construcción y proyectos que han sido asignados a través de subasta, vamos a llegar a 2.800 megavatios para diciembre del año 2022, liderando una transición energética que la apuntala también que hay proyectos privados de generación de renovables que superan los 4.500 megavatios. Y esto tiene que ver con la concepción de entregar esta energía a las redes y contribuir también a que las ciudades puedan tener en esta fuente de energía algo real, inspirador, movilizador. Claro, también con otro elemento. Hoy nuestro país está también haciendo una gran inversión en movilidad limpia. Y eso es muy importante también en el concepto del hábitat del futuro. Lanzamos la ley de vehículos eléctricos y de movilidad limpia hace tan solo 3 años y nos habíamos puesto la meta de llegar a 6.000 vehículos eléctricos particulares rodando por las calles de Colombia. Hoy nuestra sorpresa nos deja en lo siguiente. Primero, ya hemos logrado tener la flota de transporte público eléctrica más grande de América Latina. Y estamos en este momento con la flota de transporte de carga eléctrica
también más grande de América Latina, decisión del sector privado, con una ley que permite los descuentos en arancel, en impuestos de rodamiento y también en algunos de los seguros. ¿Para qué? Para que esa transición en la fuente limpia también se traduzca en transporte limpio, reduzca las emisiones, mejore la calidad del aire y por ende también incida positivamente en el futuro de los asentamientos urbanos. Y desde luego, el principio de economía circular llevado desde lo público y también a lo privado. Cómo reciclamos, cómo reutilizamos, cómo reducimos, pero también cómo recomponemos. Cómo podemos también proteger, cómo podemos transformar esos materiales en materiales que beneficien a la comunidad. Hace pocos días, en uno de los departamentos más apartados de Colombia, en El Bichada, en la ciudad de Puerto Carreño, estábamos inaugurando una planta generadora de energía con biomasa que elimina la dependencia de la energía que venía de Venezuela, le da totalmente autonomía y lo está haciendo con un modelo sostenible donde tenemos desarrollos forestales comerciales que van alimentando la generación de esa biomasa y además también uniéndose al propósito de ser carbono neutrales. Y desde luego, esto también requiere un concepto. Si queremos transformar a los asentamientos urbanos hacia el camino a cero, hay que traer un concepto sobre la conversación, sostenibilidad. ¿Cómo incorporamos la tecnología al concepto de sostenibilidad? ¿Cómo podemos medir mejor todo lo que tiene que ver con manejo de residuos? ¿Cómo medimos mejor la huella individual de carbono? ¿Cómo intervenimos también los materiales de construcción, los diseños de construcción para que también contribuyan a una menor dependencia de la iluminación artificial en los principales ciclos horarios del día? Todas estas tecnologías tienen que estar en armonía con este propósito y que estén también unificadas con el criterio de la cuarta revolución industrial, donde el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la computación en la nube, el análisis integrado de datos y la ciberseguridad, todos también graviten con proteger que desde lo público, lo privado y en toda la gestión de negocios, esto también contribuya a que la medición eficaz sea tener el camino a cero, la carbono neutralidad como derrotero central. Pero eso también implica educación. Y Colombia lanzó hace poco el programa de formación Sabia, un programa donde el Ministerio de Ambiente, que también se une al trabajo que adelanta el Ministerio de Vivienda del ministro Malagón, que es Vivienda, Ciudad y Territorio, están buscando liderazgos del país, jóvenes, para ser formados también en cómo incidir para la carbono neutralidad, para la reducción de emisiones, la protección de ecosistemas y sobre todo la armonía de nuestras ciudades con un país que quiere seguir siendo una potencia en biodiversidad. Y algo que también quiero plantear, esto requiere que en el entorno de los asentamientos, Maimuna, hablemos de las empresas que tengan un sentido de propósito social, ambiental y de convivencia. El modelo de lo que se conoce en inglés como los B Corps, nosotros lo adoptamos en Colombia y creamos la ley de empresas BIC, empresas de beneficio e interés colectivo. Son empresas que, claro, producen rentabilidad económica, pero sobre todo tienen que producir rentabilidad social. Y entre más empresas tengamos en los asentamientos urbanos que tengan esa visión y esa connotación, más van a incidir también en la transformación integral de nuestras sociedades. Hace tan solo 3 años empezamos y hoy quiero mostrarles a ustedes cómo hoy Colombia ya tiene más de 1000 empresas BIC registradas, lo que nos posiciona a nosotros como el país del mundo con más empresas B. Y esto lo señalo no para hacer nada pretencioso, sino para decir que este ejemplo es posible y queremos invitar a otros países de América Latina y al sector privado para que se unan también a esta visión que incide positivamente en los asentamientos urbanos. Pero esto también se traduce en algo. ¿Qué hemos logrado en estos 3 años de gobierno en materia de asentamientos y transformación a partir de la vivienda? Hoy yo tengo que hacer un reconocimiento muy especial al ministro Malagón, no solamente por el papel activo que ha jugado en Minurbi y quien todos los días estaba soñando con este encuentro en nuestra ciudad, tenerlos acá, tantos ministros y tener a Maimuna con nosotros, sino poder asumir que la presencia de ustedes también es hoy una forma de validar unas políticas de transformación de vidas. La primera,
Nosotros hemos logrado las mayores ventas históricas de vivienda en nuestro país, pero sobre todo viviendas de interés social. El año pasado, año de la pandemia más cruel, donde más nos golpeó, donde no estábamos apenas adaptándonos, logramos las mayores ventas de vivienda en la historia de nuestro país y podemos decir que más del 62% de esas viviendas estuvieron siendo compradas por personas que tienen menos de 2 salarios mínimos de ingreso. Y el 41% de esos compradores jóvenes entre 18 y 28 años de edad. ¿Por qué? Porque pusimos políticas de financiamiento, de subsidios, que le garanticen al ciudadano una cuota fija en el tiempo, que es menos de lo que pagaba antes de arriendo, y eso demuestra que sí podemos tener efectivamente una sociedad de propietarios, y una sociedad de propietarios es una sociedad más próspera. Y lo otro, también decidimos poner en marcha un programa de mejoramiento de vivienda. Cuando empezó el gobierno le decía yo al ministro Malagón, ministro, mejorar las viviendas es mejorar la calidad de vida. Y entonces nos sentábamos a hablar y yo le contaba cómo en mi casa, en mi propia casa, cuando había una remodelación, y seguramente todos ustedes se acordarán, cuando se hacía una remodelación en la casa, era como una especie de renacer. La mamá, el papá disfrutaban con una nueva cocina, un nuevo espacio de jardín, o un nuevo espacio de almacenamiento, o mejorar el techo, o mejorar los pisos, o mejorar los baños. Esto trae una mejora sustancial en la condición de vida. Y así como estábamos atendiendo el déficit cuantitativo, atender el déficit cualitativo también para nosotros era vital. Pusimos en marcha el programa Casa Digna, Vida Digna, donde esperamos llegar a 600,000 mejoramientos de vivienda que incluyen baños, pisos, techos, baterías sanitarias y cocinas, fachadas, pero también títulos de propiedad y mejoramientos de entorno. Y hacerlo también con materiales amigables y que sean consonantes con esa idea de llegar a la carbono neutralidad en el año 2050. Y esto ha generado una verdadera transformación social en miles de familias. Si sumamos lo que ha sido el programa de acceso a vivienda con el programa de mejoramiento, hemos tocado las vidas de más de 4 millones de habitantes en estos 3 años y medio de gobierno, donde también hemos podido aumentar el área urbanizable, que va a llegar prácticamente a 15,000 hectáreas y que además va de la mano también con otro alcance de nuestra política pública, que era llevarle soluciones de agua potable a más de 2 millones de personas, llevarle acceso al gas domiciliario a más de 2 millones de personas, y ya logramos ese propósito, pero también tocar las vidas, llegando a las regiones más profundas de nuestro país, a esos asentamientos lejanos que por mucho tiempo no tenían la luz eléctrica y que lo hemos podido llevar también con los mini paneles solares, donde personalmente tuve una experiencia que me marcó la vida. Fue en Crucito, en el departamento de Córdoba, donde por primera vez llegaba la luz con los mini paneles solares. Cuando empezó el gobierno teníamos 1 millón de personas que no tenían una solución de luz eléctrica en asentamientos distantes, y ya hemos podido reducir esa brecha, o la habremos reducido en un 50% para agosto del año entrante. Pero cuando llegué a Crucito, entré a una vivienda y me dice la señora, presidente, prenda la luz. Prendimos la luz, Aimuna. Se iluminó la casa y la señora empezó a llorar y me abrazó. Yo la abracé. Me decía, presidente, por primera vez voy a saber lo que es refrigerar un alimento. Por primera vez voy a poder tener un negocio. Por primera vez mis hijos van a poder estudiar que no sea con una linterna, y van a poder tener una tableta y la van a poder cargar. Entonces, para nosotros también fue una lección que estas soluciones sociales en materia de hábitat no es solamente sobre antenas, paneles, cables, baterías, es la transformación genuina de la vida con soluciones de carácter sostenible. Y me llena de orgullo también un logro que ha sido alcanzado por el ministro Malagón y su equipo, los viceministros Ruiz y también el viceministro Acero. Nosotros, cuando empezamos el gobierno, teníamos en Colombia una tasa de reciclaje del 5%. Hoy la hemos triplicado. Nos sigue haciendo falta mucho,
pero ya el ritmo de crecimiento de esa tasa es exponencial. Y eso también tiene que definir nuestro rumbo como sociedad. Comparto toda esta experiencia, toda esta lección, porque este proceso que empezó hace ya 3 años y medio, desde el primer día de gobierno, cuando iba llevando los cuadernos sobre cómo construíamos esa política pública del camino a cero, que muy pronto se convertirá en un libro. La idea es mostrar que esto que se ha alcanzado en Colombia ni es teórico ni es aspiracional, ya tiene un fundamento de realidad. Y ese fundamento de realidad es poner en total armonía el desarrollo urbano, el desarrollo de los asentamientos, con que de verdad podamos derrotar esta crisis climática. Y muchos de los países aquí representados somos países que tienen bajas emisiones, pero somos países altamente amenazados. Si nosotros asumimos este reto, tenemos que ser capaces de decirle a los países más desarrollados, si nosotros lo hacemos, ustedes, ¿por qué no? Entonces, Maimuna, para mí es un inmenso honor recibir ese honor de ser declarado un champion por los asentamientos urbanos sostenibles en el mundo. Cuenten con que vamos a seguir transmitiendo esta valiosa experiencia, una experiencia que se debe también a la gran labor del ministro Malagón, de su equipo, de todo un equipo de gobierno, y que nuestra idea es poder mostrar que cuando hablamos de desarrollo urbano y de atención a los asentamientos, se puede lograr que sean íconos de sostenibilidad, que sean íconos de facilitar la transición energética, que sean íconos de negocios verdes y que sean también íconos de reforestación, aforestación y protección de la biodiversidad. Ese es el sentido de una Colombia que hoy está en construcción y que tiene como principio decirles a todos ustedes que su presencia en nuestro país nos motiva para compartir estos logros. Muchísimas gracias.